indicando desde el punto de vista científico, con la autoridad de un genetista como el profesor René, el momento del origen de la vida. Nosotros miramos el mismo tema que ayer se tocó aquí, pero un poco desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la Iglesia, es decir, desde el punto de vista de la palabra de Dios y desde el punto de vista del orden natural. Si miramos el mismo concepto de vida, nos encontramos con que la palabra de Dios nos da la vida como un atributo de Dios. Dios es un Dios vivo, es decir, aquel que tiene la vida, aquel que tiene la existencia por sí, sin necesitar Dios. Pero al mismo tiempo esa vida que Dios tiene, Dios la comunica. Dios es Dios vivo y es dador de vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La vida es un don de Dios. Dios no necesitaba comunicar la vida. Dios le bastaba con esa plenitud de comunicación de vida que hay en el seno de la misma Trinidad Santa, donde el Padre de toda la eternidad engendra al Hijo, que es el verbo, el conocimiento de Dios, y el Padre y el Hijo al conocerse se aman y de ese amor procede el Espíritu Santo. Pero Dios quiso libremente, sin ninguna necesidad, sin ninguna obligación, comunicar esa verdad. Y entonces Dios creó a todos los seres, a diversas formas de participación en el ser. Y entre esos seres, a los seres vivos, en los distintos reinos, en el reino vegetal, en el reino animal, y por sobre ellos al hombre. Mientras todas las otras criaturas son o tienen una huella del Creador, el hombre fue creado como imagen de Dios. Es decir, porque tiene no solamente un cuerpo animado, sino también un alma espiritual. Y estos dos aspectos del hombre están fundamentalmente, están esencialmente unidos. La vida entonces es un don de Dios, y es un don que el hombre refleja de alguna manera la misma naturaleza divina, refleja la imagen de Dios. Es un don, y podríamos decir que es el don fundamental que el hombre recibe, porque todos los otros dones o regalos, todo aquello que Dios nos ha dado, supone el don de la vida. Si no tuviéramos vida, no podríamos tener ninguno de los otros dones de Dios, ni en el cuerpo, ni en el alma. Y en este sentido, la vida tiene también una importancia fundamental, porque no solamente queda en el plano natural, como en el caso de los animales, sino que la vida humana es el sustrato de la vida divina, porque existe un hombre que ha recibido la vida natural en el momento del nacimiento, existe un hombre que es sujeto del bautismo, es decir, sujeto de la gracia, el hombre que recibe la comunicación de la vida divina. La plenitud de esta vida humana y divina es Cristo. Cristo, así como dice yo soy el camino, yo soy la verdad, dice también yo soy la vida de Dios y al mismo tiempo la comunicación de esa vida a nosotros. Porque el Verbo se hace carne, nosotros somos hechos hijos de Dios. Es un valor entonces que tiene una gran importancia. No es la vida en su aspecto puramente humano un valor supremo. Hay valores más altos por los cuales vale la pena dar la vida, entregar la vida, darla hasta el derramamiento de sangre. La vida del alma, la vida de la gracia, la vida divina, vale a veces ese supremo testimonio que nos lleva a entregar nuestra vida. Este es un aspecto que hay que señalar porque tiene mucha relación con todo lo que diremos después. Es importante señalar que la vida humana se diferencia esencialmente, fundamentalmente de todos los otros tipos de vida, y por eso no puede ser tratada de la misma manera. Otro elemento que podemos señalar y que ya está insinuado en lo que dijimos, es que la Iglesia, cuando habla sobre estos temas, tiene una doble fuente: el orden natural y la palabra de Dios. Si alguno preguntara qué dice el Evangelio, qué dice la palabra de Dios sobre el tema de la fecundación in vitro, ciertamente no dice nada explícitamente, aunque dice muchas cosas sobre el hombre, sobre la comunicación de la vida, sobre la sexualidad,
que ciertamente nos podrían servir para ubicar este tema en un contexto. Pero Dios no habla solamente por la revelación, a través de los profetas primero y luego en la palabra encarnada que es Cristo. Dios habla también cuando crea. Cuando Dios crea al hombre con una naturaleza determinada, con determinadas cualidades del cuerpo y del alma, con determinadas inclinaciones. Cuando Dios le comunica la vida no solamente para que el hombre subsista en esa vida, sino para que esa vida sea también una calidad de vida, no solo una duración, para que esa vida la lleve el hombre a una plenitud. Dios también está hablando por el orden de la creación. Y la Iglesia lee la palabra de Dios y lee la voluntad de Dios a través de estas dos fuentes, a través de la explícita palabra de Dios en la revelación, pero también a través de la obra de Dios como creador. Alguna vez hablando del tema del amor, del tema de la sexualidad, en nuestros cursos lo indicábamos incluso ampliamente. Cuando el Génesis nos dice que Dios creó al hombre y que Dios lo creó varón y mujer, es decir, distintos y al mismo tiempo complementarios el uno para el otro, que los creó para que se amaran, para que fueran fecundos. En todos esos datos de la creación hay algo que Dios nos está diciendo. Hay algo que la Iglesia puede leer para deducir a partir de ahí el sentido que tiene la sexualidad, el sentido que tiene el amor humano, el sentido que tiene el matrimonio y el sentido que tiene la familia. A través del hecho de esa diferencia que la naturaleza nos pone entre el varón y la mujer y de esa atracción que hace que los dos se complementen, sean una sola cosa. La Iglesia deduce de ahí una serie de consideraciones éticas, morales. El sentido que tiene el sexo es una relación al otro, no cerrarse egoístamente sobre uno mismo. El sentido que tiene la sexualidad es una relación al otro de distintos sexos, porque solo entre los dos sexos se da una complementariedad perfecta. El sentido que tiene el sexo mira hacia la fecundidad, porque esa unión de amor entre el hombre y la mujer llega a ser una sola cosa, solamente de una manera plena en el orden natural, cuando es causa, en colaboración con Dios, de la comunicación de una nueva vida. Es decir, así como la Iglesia puede leer e interpretar con autoridad la palabra de Dios en la Escritura, por mandato expreso de Cristo que ha confiado a la Iglesia esta custodia, también la Iglesia puede leer e interpretar la palabra de Dios en la naturaleza del hombre, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su naturaleza biológica y en su naturaleza espiritual, sin salirse del campo electoral. En esa interpretación que nos hace la Iglesia hay algunas cosas que nos tienen que ubicar en el contexto de este tema. El Papa Pablo VI insistía en distintas ocasiones en que es más importante para el hombre el ser que el tener. Es decir, el hombre vale no tanto por lo que tiene, por ejemplo, por la riqueza que acumula, sino por lo que es. No vale porque es más rico, sino porque es mejor, porque desarrolla su ser hacia la plenitud. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre el trabajo humano, la labor en excelsis, hablando del orden económico y del orden de la sociedad, nos da también una reflexión parecida. Nos dice que el hombre es más importante que las cosas, cuando señala la prioridad del trabajo como actividad humana sobre el capital como medio de orden instrumental. Y la Iglesia, al hablar de este tema, nos dice algo que es paralelo a esto que estamos señalando, que es más importante la conciencia que la ciencia. Dice, la ciencia sin la conciencia lleva a la destrucción del hombre y no a la plenitud. Tengamos en cuenta estos elementos al entrar más directamente en el tema. Y lo voy a hacer sobre todo glosando este documento publicado el 22 de febrero de este año, de 1980,
37, la instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, en el cual está resumida la doctrina de la Iglesia sobre varios temas que se relacionan al de este curso. Comienza el documento hablando sobre el don de la vida, que es algo que ya hemos señalado. Y nos indica que si bien la Iglesia no tiene o interviene en nombre de una particular competencia en el ámbito de las ciencias espirituales, sí es algo propio de su misión evangélica y de su deber apostólico, la doctrina moral conforme a la dignidad de la persona y a su vocación integral. Tiene luego algunas reflexiones sobre el tema de la ciencia. Señala los aspectos positivos. La investigación científica es una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación, pero señala también un límite. La ciencia y la técnica no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano, porque están ordenadas al hombre en el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de sus valores morales la dirección de la finalidad y la conciencia de sus límites. No hay, dice, una neutralidad moral en la investigación científica. Y aquí trae la frase a la que hacíamos referencia recién. La ciencia sin la conciencia no conduce sino a la ruina del hombre. Y una cita de la Familiaris Consultus. Nuestro tiempo, más que los tiempos pasados, necesita de la sabiduría para humanizar más todas las cosas nuevas que el hombre está descubriendo. Está en peligro el destino futuro del mundo, a no ser que surjan hombres más sabios. Una distinción que debería ser elemental, pero que a veces no lo es. La distinción entre ciencia y sabiduría. Cuando nosotros pensamos en un sabio, ¿qué es lo que imaginamos? Imaginamos al investigador que está inclinado sobre un microscopio tratando de descubrir el virus que provoca una enfermedad o el misterio de las células fundamentales del hombre. O imaginamos a un señor con una cabeza grandota que tiene detrás un pizarrón lleno de fórmulas matemáticas. O en alguien que está pensando en enviar un cohete a un planeta distante, etc. Bueno, eso no es un sabio. Eso es un científico, es decir, es un hombre que conoce y que a lo mejor conoce mucho, pero en un campo determinado, en el orden, dicen los filósofos, de las causas segundas. Y a veces, precisamente, en nuestro tiempo esto se complica, porque como nuestro tiempo es un tiempo de especialización y a veces de superespecialización, el científico cada vez más especializado tiene una visión de su tema en profundidad, pero a veces como el caballo que tiene anteojeras, es decir, que le permiten mirar en una sola dirección, y le falta la visión más amplia de la realidad del hombre y del mundo. Una de las críticas que hace Víctor Frankl de la mayor parte de la psiquiatría moderna, dice que cae en un dinamismo psicológico que es una visión unilateral del hombre. Es decir, ignora, dice, lo que está por debajo de lo psíquico, es decir, lo biológico, e ignora también lo que está por encima de lo psíquico, es decir, lo espiritual. Y entonces fracasa y en muchos casos se transforma en un arma peligrosa y destructiva. ¿Por qué? Porque tiene del hombre una visión parcial, una visión limitada. Ese es el peligro de la ciencia, esa superespecialización. Pero la ciencia en general, porque mira el orden de las causas segundas, no puede dar una respuesta al sentido que tiene la vida, al sentido que tiene el hombre. Y sin embargo es algo que muchas veces la gente lo confunde. ¿Quién es el sabio? El sabio es aquel que es capaz de responder a las preguntas fundamentales, que miran al principio, que miran al fin. El sabio no necesariamente es un hombre con muchos títulos y con muchos libros, sino que puede ser una persona a veces muy sencilla, incluso, como lo he encontrado más de una vez, una persona analfabeta.
pero que es capaz de responder esas preguntas fundamentales. Yo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Tiene el dolor? A veces hay gente muy simple, pero que tiene la respuesta a estas preguntas. Tiene la respuesta a estas preguntas, que son las preguntas fundamentales que el hombre debe hacerse. El sentido de la vida del hombre no se encuentra con el microscopio, no se encuentra en un rival de psicoanálisis, no se encuentra con el microscopio. Es algo que escapa, es algo que trasciende. Es cierto que el médico, en cuanto médico, tiene un campo propio de trabajo y de conocimiento, pero en cuanto que él es hombre y en cuanto que está trabajando con seres humanos, necesita trascender la ciencia propiamente médica para tener una visión del hombre, una antropología filosófica y yo diría incluso una visión teológica del hombre. Si no pasa precisamente lo que pasa con muchos psiquiatras. Son capaces de desarmar en piezas la psiquis del hombre y después cuando lo vuelven a armar, lo arman mal. ¿Por qué? Porque les falta la visión de hombre, porque no tienen sentido. E insisto en esto porque es algo que está muy metido en las personas. O sea, piensan que un juicio médico, piensan que un juicio clínico es un juicio moral. ¿Cuántas veces lo tiene que encontrar el sacerdote? Pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ese aborto? Y el médico me dijo que tenía que hacerlo. Y entonces la palabra del médico vale como juicio clínico y como juicio moral. Aparte de eso, el médico, en cuanto que es jurado respetar la vida, tampoco puede indicar un aborto. Pero para mucha gente la palabra del médico tiene no solo una autoridad clínica, científica, sino también una autoridad moral. Y si el médico lo dijo, está bien. Otro punto u otro aspecto donde se manifiesta este problema, ¿dónde está? Está con respecto a la investigación científica, al progreso de la ciencia. Y es lo que lleva a muchos científicos, a muchos investigadores, a pensar que todo aquello que es posible hacer porque la ciencia de hoy lo permite, de suyo es bueno. El único criterio moral que tienen es el criterio de la facticidad. ¿Es posible hacerlo? Y bueno, entonces hay que hacerlo. Es decir, no aceptan un criterio anterior y un criterio superior. Para ellos el criterio científico, el criterio técnico es el último criterio, es el último juicio, es un juicio de valor. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí, como lo ha dicho siempre la palabra de la Iglesia. La ciencia sin la conciencia no conoce, no conduce sino a la ruina del hombre. Precisamente porque es necesario tener para esto una visión completa del hombre. La Iglesia recurre a la ley moral natural y recurre a la palabra del Creador para iluminar desde allí, desde el verbo hecho carne, el misterio del hombre. La ley moral natural dice, evidencia y prescribe las finalidades, los derechos y los deberes fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simplemente biológica, sino que debe ser concebida como el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y a regular su vida y sus actos, y más concretamente a usar y disponer de su propio cuerpo. Cualquier intervención sobre el cuerpo humano no es algo que alcanza solamente los tejidos, los órganos, las funciones. Afecta en diversos niveles a la persona misma. Vuelve sobre el tema ya aplicándolo de una manera más concreta. Ningún biólogo médico puede pretender razonablemente decidir el origen y el destino de los hombres en nombre de su competencia científica. Es algo que la trasciende. Esta norma se debe aplicar de una manera particular al ámbito de la sexualidad y de la procreación, pues ahí el hombre y la mujer actualizan los valores fundamentales del amor y de la vida. Y señala que en esa vida que Dios comunica y que el hombre y la mujer colaboran para transmitir, posee
bienes y valores específicos de unión y de procreación incomparablemente superiores a lo de las formas inferiores de la vida. Es decir, que hay acciones, que hay técnicas, que hay métodos que pueden aplicarse en el reino vegetal y que pueden aplicarse en el reino animal, pero que no pueden aplicarse al hombre. Porque el hombre, precisamente, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, porque tiene una naturaleza que no es solo corporal, sino también espiritual, trasciende infinitamente todas las otras formas de vida. No basta que algo sea posible. Ayer se hablaba aquí de la clonación, porque la clonación es posible en el reino vegetal, evitando la polinización, plantas que se reproducen de esa manera. Es posible si aplicado en el reino animal. Podría llegar a lo mejor a aplicarse en serio, pero sin embargo no se puede tratar a los seres humanos como las formas inferiores. La sexualidad humana tiene, en cuanto que es transmisión de una vida que es al mismo tiempo corporal y espiritual, de una vida que refleja la vida divina, de una acción procreadora que es una colaboración con la obra creadora de Dios, tiene un orden infinitamente superior y que debe ser respetado de una manera distinta. Puestos estos principios generales, señala el documento dos principios fundamentales que van a guiar después todas las aplicaciones prácticas. A uno se hizo referencia ayer, desde el punto de vista natural. La Iglesia asume este punto de vista y lo trasciende, y se refiere a la vida. La vida es vida desde el primer momento de la concepción, y desde ese primer momento tiene que ser respetada. Esa pregunta, ¿cuándo comienza el ser humano? Ayer se daba la respuesta del profesor Leyer. Esa respuesta fue dada por él y por otro grupo de científicos a una pregunta hecha por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuándo es el comienzo de la vida humana? ¿Cuándo se puede hablar de que hay una persona humana? Los 5 científicos consultados allí contestaron unánimemente: la vida humana es vida humana desde el momento de la fecundación. La respuesta de Leyer no fue que está publicada, ha sido publicada en Buenos Aires, sino cualquier otro punto de partida, cualquier otro comienzo que se quiera fijar a la vida humana es un comienzo artificial. A esto haremos alguna referencia después. Es aquello que siempre de alguna manera sostuvo la Iglesia, al menos en la práctica, al margen de las discusiones, cuando es el momento de la animación, es decir, cuando hay un alma racional informando este cuerpo. La Iglesia, sin embargo, ha hecho siempre una referencia a esa vida desde el primer momento de la concepción. La Iglesia definió que la Virgen María es libre de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción, por ejemplo. Y es lo que ahora confirma la ciencia con el descubrimiento del código genético, de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. O sea, desde el momento de la fecundación hay, como se decía ayer aquí, un ser humano que ya está programado, ya está todo allí. Alguno hacía la comparación con el globo desinflado que tiene un puntito ahí que no se sabe qué es, y cuando se va inflando el globo va apareciendo una imagen, una figura, una leyenda. El doctor Lejeune hace la comparación con una cinta de grabación. Y cuando hay una cinta grabada con una música, con una conferencia, ya está todo de alguna manera allí. Basta empezar a pasar la cinta para que empiece a explayarse aquello que está allí de alguna manera implícito. Y ese código genético que determina, como se decía ayer, el color de los ojos, el sexo, el tamaño, las características físicas y psíquicas heredadas de los padres, ese código no es el del padre, no es el de la madre, es distinto del padre y es distinto del de la madre. Es un sofisma
el eslogan que utilizan algunos grupos pro-abortistas, de mujeres pro-abortistas. Mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Podrá ser, pero el niño desde el primer momento no es una parte del cuerpo de la madre que se puede cortar como se cortan las uñas o como se corta el pelo o como se saca un kilo. No es, ya hay una vida propia y esa vida tiene que ser respetada. Esta respuesta dada ante el Senado de una comisión del Senado de Estados Unidos tiene mucha importancia, porque es un primer paso en un movimiento fuerte que existe en Estados Unidos, incluso Reagan es partidario de este movimiento, para rever el tema del aborto. Si la ciencia dice que desde el primer momento de la fecundación hay un aborto, ese ser estaría protegido por la Constitución norteamericana. Es decir, que un poco están empezando a estar de vuelta. Ojalá eso siga adelante. Pero este es el primer principio que afirma el doctor. El segundo principio, que la procreación humana supone, como decíamos, algo totalmente distinto de la procreación en las formas inferiores de vida. Es la colaboración de los responsables, de los esposos en el amor fecundo de Dios. Y por tanto tiene una dignidad propia que debe ser respetada. El don de la vida humana debe realizarse en el matrimonio, mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en su persona y en su unión. Sobre la base de estos dos principios, el documento va a hacer una serie de aplicaciones concretas. Toda la primera parte se funda en el principio que la vida comienza a partir del momento de la fecundación y trata del respeto de los embriones. Enfrente a distintas circunstancias y a distintas experimentaciones o a distintas técnicas. Desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. Por eso, aplicando esto, no vamos a entrar en el tema del aborto, simplemente hacer una referencia en este tema de la manipulación de la vida porque está muy ligada con lo de la fecundación artificial, simplemente hacer una referencia a ese respeto de los primeros momentos de la vida. Hay quienes distinguen esto, queriendo demorar el comienzo de la vida. El comienzo de la vida, dicen algunos, no está, más moderado, no está en el momento de la fecundación, sino en el de la implantación, o está en el momento en que aparece el cerebro, o está en el momento en que late el corazón. E incluso algunos de los que aceptan el comienzo de la vida desde el momento de la fecundación disminuyen el atentado contra esa vida hablando de microabortos. Esto es microabortismo. Yo he escuchado a algún médico que distinguía el aborto terapéutico, es decir, por indicación médica que juzgaba lícito, el aborto criminal, es decir, cuando no había causas suficientes, y el microaborto. O sea, cuando el afectado es todavía no hay un desarrollo mínimo del embrión del cigoto. Por eso, fíjense que aquí entran intereses, por eso, por ejemplo, entra la discusión acerca de los dispositivos intrauterinos, el famoso espiral. Hay médicos que dicen no es abortivo, es anticonceptivo. Ciertamente no puede ser anticonceptivo, no se ve de qué manera un dispositivo intrauterino puede impedir la concepción. Sí puede, manteniendo irritado el endometrio, es decir, la pared del útero, impedir que el óvulo fecundado se fije en el útero que sea recibido por la madre y que sea alimentado. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1973, sin ningún interés moral, sino simplemente en una clasificación técnica, clasificó a los dispositivos intrauterinos entre los métodos anticonceptivos que impiden la implantación. La Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos siguen discutiendo. No es anticonceptivo, no es abortivo. ¿Por qué? Porque consideran que no hay allí una vida humana. Y a veces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso hay un interés del tipo
tipo comercial o un interés de tipo personal. La vida humana desde el primer momento, y entonces esta vida tiene que ser tratada como una persona, tiene que ser defendida en su integridad, cuidada y sanada. Sobre esto se pregunta el documento si es moralmente lícito el diagnóstico prenatal. Hay diversos diagnósticos que se hace, por ejemplo, a través del análisis del líquido amniótico, que pueden servir para determinar o para detectar en el niño que ya está viviendo allí determinadas anomalías, determinadas deformaciones, o que pueden servir para detectar prematuramente el sexo. Puede ser utilizado este diagnóstico si se ordena a un fin terapéutico. Sin embargo, señala el documento, no debe equivaler este diagnóstico a una sentencia de muerte. Se detecta a través del análisis que el niño tiene alguna malformación, se detecta a través del análisis que el niño tiene, por ejemplo, el síndrome de Down, el mogolismo, entonces se lo elimina. O peor todavía, se detecta a través del análisis prenatal que el niño no es del sexo deseado. Ya está el varón y ahora tiene que venir la nena para completar el casadito, pero resulta que hubo una equivocación, viene otro varón, entonces se lo elimina. Puede ser lícito el diagnóstico prenatal si se puede ordenar a alguna finalidad de tipo terapéutico, a alguna prevención, a algún prematuro. Pero no puede ser una sentencia de muerte. Ya hay una vida humana. Y no basta un defecto en esa vida, no basta una malformación, no basta el hecho, menos todavía, que el niño no sea del sexo deseado para eliminarlo, es decir, para asesinarlo. También se pregunta acerca de las intervenciones terapéuticas sobre el embrión humano. Pueden ser, si la finalidad es terapéutica, si no lo exponen a un riesgo desproporcionado, si tienen como fin la curación, la mejora de las condiciones de salud o la supervivencia individual. En cambio, no es o no tiene la misma finalidad en general la investigación o la experimentación sobre los embriones y sobre los fetos humanos. La investigación médica, dice el documento, debe renunciar a intervenir sobre embriones vivos, a no ser que exista la certeza moral de que no se causará daño alguno a su vida y a su integridad, ni a la de la madre, y solo en el caso de que los padres hayan otorgado su consentimiento, libre, pero no basta que sea libre, informado, es decir, que sepan de qué se trata, a la intervención sobre el embrión. Cualquier intervención que tenga otra finalidad, aunque sea la simple observación, si supone riesgo para la integridad física o la vida, no es lícita. Mucho menos la experimentación. Y pregunta, luego el documento, acerca de la licitud moral de la experimentación o del uso de los embriones obtenidos mediante la fecundación in vitro. Si hay que respetar la vida que ha sido producida, digamos, siguiendo el trámite normal o natural en el seno de su madre, bueno, pero no se podrían fabricar embriones y utilizar esos embriones para la experimentación. El principio es exactamente el mismo. Aun cuando la Iglesia no admita la licitud de esta fecundación in vitro, cuando la fecundación se ha realizado, el producto de esa fecundación no es un mero producto de laboratorio. Han sido utilizados para eso células provenientes de un hombre y de una mujer que
padre y de una madre, aun cuando estos desconozcan o no reconozcan su paternidad. Y entonces, ¿cuál es el juicio sobre estos embriones? Son seres humanos. Son seres humanos. Se trata de una vida humana. Es inmoral producir embriones que sean destinados a ser explotados como material biológico disponible. Y es uno de los problemas, no el esencial, pero uno de los problemas serios que acompañan a estas técnicas de fecundación. Crear embriones para experimentar sobre ellos es un comportamiento que, como señala el documento, el investigador usurpa el lugar de Dios, se pone en el lugar de Dios, cree que Él es creador de la vida y que puede proceder como creador de la vida, cree que Él es dueño de esa vida que piensa que ha creado. Y luego hace referencia a otras técnicas sobre las cuales diremos algo al final, rechazando en este principio de la vida como algo que ha de ser respetado desde el primer momento de la concepción y de la dignidad de la procreación humana, una serie de posibilidades que, aunque no se den actualmente, al menos se trabaja sobre ellas. A la primera a la cual hace referencia es a las quimeras, es decir, a los intentos de trabajo sobre una fecundación interespecífica. Los intentos por superar, lo que decíamos ayer, la barrera de las especies y de producir mixtos, productos mixtos de hombre y de animal. Lo mismo la gestación en útero animal. Los intentos de fabricación de útero artificial. La fisión gemelar, es decir, producir artificialmente para fabricar gemelos divisiones en el embrión. La clonación, la conservación de los embriones congelados y también la eugenesia, entre comillas, es decir, el utilizar todo este tipo de cosas para producir seres humanos preseleccionados en cuanto al sexo o a otras cualidades. Es decir, técnicas utilizadas para crear una especie de raza humana como si se tratara del mejoramiento de una determinada raza de vacunos, por ejemplo. Toda esta primera parte, entonces, se refiere al respeto de la vida, no solo naciente, sino de la vida de alguna manera ya comenzada. Partiendo de ese principio, la vida es vida humana desde el primer instante de la concepción. Luego, recuerdo el segundo principio, no solamente esta vida es respetada, sino lo que se da en la colaboración del hombre y de la mujer en el amor con la obra creadora de Dios es algo totalmente distinto de lo que se da en los órdenes inferiores de la naturaleza. Y por lo tanto es necesario un respeto distinto. Sobre la base de este principio va a mirar las distintas formas de intervenciones sobre la procreación, ya sea la inseminación artificial, heteróloga, es decir, con semen de un donante, ya sea homóloga, es decir, con esperma de madre, y también la fecundación in vitro o artificial, heteróloga y homóloga. El principio fundamental es el respeto a esa comunicación de la vida. No vale, no es lícito aplicar en la comunicación de la vida humana, colaboración directa con la obra creadora de Dios, técnicas o métodos que sí pueden ser lícitos en las formas inferiores. Otro principio sobre el cual trabaja el documento es en algo que es característico del amor humano y de la sexualidad,
Es la íntima unión en lo que podemos llamar los dos fines del matrimonio. Decíamos antes, la comunicación de la vida tiene que darse en el matrimonio. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque es sí y fruto al mismo tiempo del amor de un hombre y de una mujer, los cuales han sido creados para complementarse, para unirse, para hacer una sola cosa. Y el amor verdadero es un amor que por una parte es total, que por otra parte es exclusivo y que es también definitivo. Solamente en el matrimonio. Pero en el matrimonio hay una doble finalidad. Por una parte, esa finalidad unitiva, el amor que une al hombre y la mujer haciendo de los dos una sola carne. Por otra parte, como fin y consecuencia de esta unión, una finalidad procreadora. Estas dos finalidades, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Y también el mandato divino, creced y multiplicaos, son expresadas en el acto conyugal. En el acto de unión del hombre y de la mujer se expresan estas dos finalidades. Por eso señala ya el Papa Pablo VI de Humanae Vitae que hay entre esta doble significación una conexión inseparable. La inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal por su íntima estructura, mientras une profundamente a los esposos y los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y la mujer, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Esto es lo que señala la doctrina de la Iglesia. Hay una ruptura de esta finalidad, por una parte, digamos, en toda la barranca del anticoncepcionismo en sus distintas formas, del rechazo de la vida, del recurso a métodos artificiales que son puestos como una barrera frente a la comunicación de la vida. Allí el acto conyugal tiene significado unitivo, es expresión de amor, pero es provisto artificialmente de su significado procreador. Por otro lado, hay toda otra serie de desviaciones que rompen la unión íntima de estos dos significados. Cuando se da el hecho procreador, cuando se da una comunicación de la vida, pero separado del significado unitivo, es decir, separado de la expresión directa del amor, de la unión física y espiritual del hombre y de la mujer. Lo pensaba ayer cuando escuchaba al doctor Randle, que indicaba que la obstrucción de la trompa, que es el motivo por el cual se quieren justificar todas estas intervenciones artificiales, la fecundación in vitro, la FIV, y decía que el 90% de aquello que causa esa obstrucción es precisamente abortos anteriores, la utilización de anticonceptivos como el DIU, enfermedades de transmisión venérea. Es decir, que se quiere recurrir al elemento artificial para comunicar la vida después que, por un rechazo de la vida, se ha herido la misma naturaleza. Es uno de los tantos aspectos en los cuales aparece aquello a lo cual haré referencia al final. No se puede jugar impunemente con la naturaleza. La Iglesia, cuando habla de estas cosas, y a veces la doctrina de la Iglesia para muchos es dura, es rígida, es cosa de otra época, es incomprensible, porque se quiere juzgar los criterios morales desde el punto de vista del puro sentimiento, de la situación de esta parejita. Hay cosas mucho más importantes que están aquí. En primer lugar, la Iglesia no inventa una doctrina moral,
Cuando la Iglesia dice esto no es lícito, no es porque el Papa se le ocurrió eso, porque el Papa consultó, porque se informó mal. No es malo porque la Iglesia diga que es malo, sino que la Iglesia dice que esto es malo, que es desordenado, porque precisamente la naturaleza lo está indicando así. La Iglesia lee la naturaleza e interpreta la palabra de Dios en la naturaleza. No impone desde afuera un mandato artificial, una ley caprichosa. Es decir, no es malo porque está prohibido, ni es bueno porque está permitido, sino al revés, está prohibido porque este es suyo malo, o está permitido porque este es suyo bueno. Nos cuesta a veces entenderlo a los católicos, lo vemos como una cosa que se nos impone desde afuera. Qué sé yo, porque un día el Papa Pablo VI se levantó mal del hígado, se le ocurrió poner la firma debajo de los manevinos. Entonces viene uno y se ha usado métodos anticonceptivos prohibidos por la Iglesia. Lo que hace es señalar, no, esto es algo que va en contra de la naturaleza. Esto es algo que rompe esa íntima unión, esa íntima unión, ese doble significado del acto. La ley no se impone desde afuera, no se impone desde afuera. Lo que hace es leer la misma naturaleza. Y cuando la naturaleza es violada, la naturaleza se ve. Alguien decía, y es una frase muy repetida, pero que tiene una gran sabiduría: Dios perdona siempre, los hombres perdonamos a veces, la naturaleza no perdona. Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Anacor, a la larga, cuando el hombre quiere darse su propia ley e ignora esa ley que está puesta por el mismo Dios, que está inscrita por el mismo Dios en su naturaleza, la naturaleza se venga. Alexis Carrel, el gran científico, yo diría sabio francés, en su libro sobre la conducta en la vida, escrito no desde el punto de vista religioso o católico, él no era católico todavía cuando lo escribe, y que coincide fundamentalmente, yo diría el 95% con la moral católica, y que él llega incluso al concepto de pecado, no al concepto teológico de pecado, como ofensa contra Dios, sino de pecado contra la naturaleza. Y señala que la naturaleza, cuando es violada, cuando es herida, se castiga el pecado. Sin hacer tremendismo, podríamos hacer una referencia al tema tan de moda del SIDA. Es una venganza de la naturaleza. No lo pongamos apocalípticamente, ni siquiera digamos es un castigo de Dios. No lo pensemos a Dios fabricando el virus del SIDA. Es más probable que lo hayan fabricado los hombres en algunos de estos experimentos extraños. Pero no lo pongamos a Dios fabricando el virus para decir los voy a reventar porque no me hacen caso. No, es la misma información. ¿Y qué nos está diciendo? Todos estos que andan desesperados buscando remedios y formas de prevención para combatir el SIDA. ¿Cuáles? No sirven. No sirven las jeringas descartables, no sirve el preservativo, todo eso no sirve. ¿Cuál es el único remedio? Y bueno, el único remedio es uno con una de una vez para siempre. Es decir, la naturaleza está diciendo, está llevando al que es. Y Dios nos hizo varón y mujer, y para que el varón y la mujer fueran una sola carne y de una vez para siempre. Es un poco cuando, qué sé yo, como si la mamá no ve al chico, no comas eso que te va a hacer mal. Y, no quiero que... Bueno, seguí comiendo. Después cuando le duele la panza, le dice, viste, ahí tenés tu castigo. Ahí tenés tu castigo. La naturaleza se ve. La naturaleza se ve. Y aquí tenemos esto, a lo que hacíamos referencia recién, esta naturaleza del sexo, del amor, del doble significado del acto procreador que hace referencia a la funcionalidad del matrimonio. Y eso es lo que domina todas las otras preguntas a las cuales responde el documento sobre el tema de la fecundación artificial. Rechaza la fecundación artificial heteróloga por un motivo que resulta bastante evidente, como en el caso de la inseminación artificial heteróloga. La procreación humana debe tener lugar en el matrimonio. Por eso no considera la Iglesia lícita la fecundación, sea por vía inseminación, sea por vía fecundación in vitro, con el esperma de un donante, con
Por el otro lado, un óvulo que no procede de la esposa, o la fecundación de una mujer no casada, soltera o viuda. El hecho de madre sustituta o de incubadora o de útero prestado, y que era a la vez abuela y presunta madre de los hijos nietos. El esperma donante, la inseminación artificial, la fecundación in vitro artificial, es, aunque no se lo quiera llamar con ese nombre, es una especie de adulterio. El hijo tiene allí o un padre que no es un padre cuando el esperma es de un donante anónimo, o una madre que no es la madre. Allí no existe, no nace el hijo como fruto y signo de la mutua donación personal de los esposos. Allí le falta al hijo la referencia conocida y segura a sus padres, que tiene que servirle para descubrir la propia identidad, para alcanzar la madurez humana. No hay en esa sustitución el hijo que viene como un fruto de ese amor. El matrimonio, dos quieren llegar a ser una sola cosa. No lo son por más que estén unidos físicamente, porque los cuerpos son impenetrables. Lo son de alguna manera cuando ese amor no es solamente la búsqueda de un placer carnal, sino que hay un amor en cuerpo y alma, porque donde los cuerpos rebotan, el espíritu llega de alguna manera a ser una sola cosa. Pero lo son plenamente cuando ese amor se hace uno en el hijo. En un hijo, un padre y una madre son uno para siempre. Un varón y una mujer pueden llegar a separarse, pero no pueden recurrir a la solución salomónica de cortar el chico por la mitad para llevarse en cada uno la mitad a la casa. Porque esa unión ha llegado a ser tan íntima que es un ser distinto. Y sin embargo, cada uno de los dos ha aportado allí su capital genético en un 50%. Y aunque se separen, y aunque se odien, y aunque no vuelvan a verse más en la vida, en ese hijo están unidos. Y están unidos de una manera definida. Y eso no es un invento de la Iglesia, es algo que está en la misma naturaleza. Por eso la Iglesia lo confirma señalando que hay que reconocer en el matrimonio y en su unidad el único lugar digno de una procreación verdaderamente responsable. Respecto de la fecundación artificial homóloga, si bien no hay esta lesión de los derechos del hijo, esta falsa expresión de la unión de un hombre con una mujer, por eso algunos tenderían más a justificarla, y sin embargo vuelve el documento sobre ese doble significado del acto. Nunca está permitido separar estos diversos aspectos hasta el punto de excluir positivamente, sea la intención procreativa, sea la relación conyugal. Mientras que la contraconcepción priva intencionalmente el acto conyugal de su apertura a la procreación y realiza de ese modo una disociación voluntaria de las finalidades del matrimonio, aquí hay una separación análoga entre esos dos bienes o ese doble significado. Es un acto, pero un acto privado de esa colaboración directa o inmediata. La Iglesia admite la intervención médica aquello que puede ser una ayuda para la realización del acto conyugal cuando ese acto encuentra alguna dificultad en realizarse, o una ayuda para llevar ese acto conyugal hasta su término cuando se presenta algún obstáculo en el camino. Eso es lícito. Pero en el caso de la fecundación in vitro, como en el de la inseminación artificial, no se trata de una ayuda. Allí hay una o hay varias acciones distintas en la obtención del esperma, en la obtención del óvulo, en la acción del médico. Hay un acto que de suyo es un acto totalmente distinto y separado. Hay, de una manera o de otra, la intervención de un tercero.
y básicamente aplica estos mismos argumentos a lo que es la inseminación artificial, sea heteróloga o homóloga. Y concluye, no voy a hacer referencia a los aspectos jurídicos, hablando sobre el criterio que debe tener el médico. El acto médico no se debe valorar únicamente por su dimensión técnica, sino también y sobre todo por su finalidad. La medicina que desea ordenarse el bien integral de la persona debe respetar los valores específicamente humanos de la sexualidad. El médico está al servicio de la persona y de la procreación humana. No le corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ellas. Puede ayudar, pero no sustituir técnicamente el acto conyugal para obtener una procreación que no es ni su resultado ni su fruto. Señala la importancia que tiene trabajar para superar las dificultades que llevan a la esterilidad, etc. Y luego hablar para los esposos, comprendiendo el sufrimiento por la esterilidad conyugal. El deseo de descendencia es natural, expresa la vocación a la paternidad y a la maternidad inscrita en el amor conyugal. Este deseo puede ser más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que parece incurable. Sin embargo, y repiten esto, la doctrina del Papa Pío XII, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo. O sea, el matrimonio como contrato da el derecho al otro y el derecho al cuerpo del otro y a los actos por los cuales esos cuerpos se unen y en ellos se expresa la unión de las almas. Pero da el derecho al acto, no al hijo. No confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que de suyo se ordenan a la procreación. Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a su naturaleza. El hijo no es algo divino. Recuerden lo que decíamos al principio. Dios comunica la vida es un don de Dios. No puede ser considerado el hijo como un objeto de propiedad. Es más bien un don, y el más grande, y el más gratuito del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de sus padres. Por este título el hijo tiene derecho, ha sido recordado ya, a ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como una persona desde el momento de su concepción. Y termina recomendando en esos casos, la adopción. Es lo mismo que señala un documento sobre el tema de la Federación Mundial de los Médicos por el Respeto de la Vida Humana, asociación que reúne 210.000 miembros en más de 35 países en los 5 continentes. Después de señalar los problemas que tienen estas técnicas de fecundación, poniendo el acento sobre todo en lo que de alguna manera permanece un poco extenso, pero que tiene su importancia, que es lo que se decía ayer, la eliminación de los embriones o la selección de los embriones. Aún en el caso de que se llegara a superar eso y a producir la fecundación in vitro con un solo embrión, o que se implantaran en la mujer todos los embriones, estaría faltando lo que señalábamos recién. Ese hijo no sería fruto, en el cual se expresa ese doble significado del acto conyugal. Aquí ponen más el acento en eso y también en lo que se decía ayer acerca de las consecuencias que tiene en cuanto al aumento de los abortos espontáneos, en cuanto a las deformaciones, y termina recomendando la adopción. El deseo más legítimo, aquí el de tener un hijo, jamás podrá ser satisfecho al precio de la vida misma de otros seres humanos inocentes. Y se pregunta, por ejemplo, ¿cuántos niños y adultos pueden ser salvados en los países de África y en otras partes por el precio de un solo niño concebido por la fecundación in vitro?
todo caso, dice, nosotros médicos debemos concentrar nuestros esfuerzos sobre la búsqueda de las causas de la esterilidad tanto masculina como femenina. Y quisiera, para terminar, señalar algo a lo cual ya hice alusión anteriormente. Sobre todo, en algunos casos límites, como lo que señalábamos recién, puede parecer que la doctrina de la Iglesia es dura o es incomprensiva para la situación de esta pareja. Sin embargo, lo repito, aquí se juegan cosas que son mucho más importantes que el sentimiento o que la situación de una pareja o de varias parejas o de varios matrimonios. Y yo señalaría que aunque parezca contracorriente, que aunque parezca superada, que aunque parezca duro, esta doctrina de la Iglesia es profética. Como de alguna manera lo es, y fueron pocos los que en el momento de la encíclica lo reconocieron, cuando el Papa Pablo VI publicó la Humana Vitae acerca del control de la serie. Es cierto que también hay una serie de situaciones muy difíciles, pero si miramos qué es lo que está pasando cada vez más en nuestro mundo en ese tema, hay que decir que la encíclica esa es una encíclica profética. ¿De qué forma las multinacionales del control de los nacimientos presionan para imponer? ¿De qué forma los gobiernos de algunos países superdesarrollados quieren solucionar el problema económico imponiendo todos los medios de anticoncepción, de esterilización incluso involuntaria y contravoluntaria, e imponiendo incluso el recurso al aborto? ¿De qué forma en países como la India se premia con una entrada a un partido de básquet, con un aparato de radiotransmisores al hombre o a la mujer que se dejan esterilizar? ¿De qué forma en países como en la China se impone el aborto obligatorio después del segundo hijo con la esterilización obligatoria? Hay toda una serie de cosas que nos indican que la intervención estatal, que la intervención de grandes potencias, que la intervención de tremendos intereses multinacionales en el orden de la vida llegan a penetrar hasta en lo más íntimo, a afectar los derechos humanos más sagrados en el amor y en el momento de la nacimiento. Y esas son las consecuencias de aquello que la encíclica empieza a denunciar y que a veces nos cuesta entenderlo porque lo miramos con un criterio puramente individualista. Y choca el criterio del mundo porque el criterio del mundo es aquel que dijo un presidente norteamericano: por $10 que invertimos en la propaganda de la anticoncepción tendríamos que invertir $1.000 en el desarrollo. Entonces, ¿qué es más conveniente? Propaguemos las distintas formas de anticoncepción y de aborto. Exactamente lo contrario de lo que decía el Papa Pablo VI. No hay que suprimir el número de convidados, hay que aumentar el pan en la mesa. Cuando se niegan los principios se llega a todas esas consecuencias. Es lo mismo que pasa con lo que decíamos al principio sobre el origen de la vida humana. Si no se acepta firmemente aquello que muestra la naturaleza y aquello que la Iglesia nos enseña, la vida humana es vida humana desde el momento mismo de la concepción. Y se empieza a buscar otro momento. En ningún momento hay un salto desde el momento de la fecundación hasta que el hombre llega a la vejez. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a buscar ese salto? A ponerlo más adelante, más adelante. ¿A dónde está eso? El momento es arbitrario. Y entonces se lo puede fijar, como dice algún autor, al día siguiente del nacimiento. No es vida humana ¿hasta cuándo? Hasta el día siguiente del nacimiento. Es decir, hasta cuando se puede ver si en ese niño hay alguna deformación. Y entonces si la hay, se lo elimina, no es vida humana. Se puede llegar por ese camino. Mira, acá tengo un librito que se llama Ética del Control Genético, escrito por un tal Flechter. Parece un autor de ciencia ficción. Y uno lo lee y dice, qué disparate que tiene, qué barbaridad, ¿no? Sin embargo, el prólogo del libro está escrito por un gaucho, Joshua Lederberg, un biólogo norteamericano, que es premio Nobel en biología. Es
decir, si este señor que es premio Nobel y que trabaja en todos estos temas genéticos le pone su firma al prólogo de este libro, quiere decir que de alguna manera está aceptando las cosas que se dicen allí. Fijémonos una de las cosas tan simpáticas que dice. Sin la inteligencia, los sentimientos solos no son suficientes para constituir un ser humano. Antes de que se produzca la cerebración, o una vez terminada, cuando falta la función sintetizadora o pensante de la corteza cerebral, la persona no existe. O dicho de otra manera, la vida que funciona biológicamente no es una persona. Los seres humanos sin un mínimo de inteligencia o de capacidad mental no son personas. Cualquiera que sea la cantidad de órganos que estén activos y por más espontáneos que sean sus procesos vitales. ¿Dónde está el límite? Este pone uno, pero es arbitrario. De acuerdo con este punto de vista, tal vez un puntaje de 20 en la escala de Binet para los test del cociente intelectual sería en forma aproximada pero real la línea mínima básica para el estatus personal. Obviamente el feto no puede aprobar ese test, sea cual fuera su etapa de desarrollo. Tampoco lo puede aprobar un chico de 6 meses. El feto tampoco puede tener ninguno de los otros rasgos que contribuyen a crear el humano incompleto o las cualidades personales. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde hay vida humana? Conocemos para qué se utilizan los fetos abortados en los países donde la ley permite el aborto. Y tengo por aquí una entrevista al doctor Stepto, el primer caso de fecundación in vitro, que era conocido en el pueblo precisamente como médico abortero. Y un periodista se lo pregunta, dice, ¿y qué tiene de malo si la ley lo admite? La ley humana lo admite, pero la ley humana no puede transformar en buena una cosa que no es humana. Y ese mismo argumento lo daba, no recuerdo ahora el apellido, un médico, un investigador. Hay un librito, el manual sobre el aborto, y allí pueden encontrar la fotografía de este señor en una especie de incubadora con un feto vivo abortado colgando de una especie de alambres eléctricos por los pies y por las manos. Se dedicaba a la experimentación con fetos vivos. Cuando alguien le pregunta cómo puede hacer eso, ¿cuál es la respuesta? La ley permite el aborto, por lo tanto, se trata de material de desecho destinado al incinerador. Porque se trata de material de desecho destinado al incinerador, se lo puede utilizar para otras experimentaciones, se lo puede utilizar como se utilizan los fetos vivos después de abortados para la producción de determinados medicamentos, y no solamente de medicamentos, sino que se los puede comercializar para la producción de determinados cosméticos o artículos de belleza que necesitan las células vivas, o se los puede utilizar para el interno. ¿Sí? No, también quería hacer una acotación para yo conozco que como directa, si se produce una cesárea en una chica de 18 años para producir el aborto, ya esto es demasiado grande para que hagan economía natural, y saca el feto hasta los 6 meses, no es viable aparentemente, porque no tiene una maduración pulmonar suficiente. O sea, se produce la cesárea con el fin evidente de terminar con la vida de ese feto. Una chica de 18 años en una clínica en Europa, en un lugar que está permitido por la ley el aborto. Se produce la cesárea, el chico dice que normalmente es muy frágil y debería haber muerto inmediatamente sacado del seno de la madre, lo deja sobre una mesada. En lugar de ir a una incubadora, mucha gente que en una madre que tiene un tipo de bajo peso, sabe que meten en una incubadora y cuidados especiales. Lo deja tirado, lo recupera sobre una mesada. Ese chico, a pesar de que la ciencia decía que tenía que sobrevivir pocas horas, estuvo agonizando 48 horas sobre la mesada. Y nadie se animaba a dar el tiro de gracia. Bueno, por eso digo, si no hay un principio y un límite claro, ¿dónde está el límite? Y lo mismo en todas aquellas cosas a las cuales hicimos referencia anteriormente. Hicimos referencia, por ejemplo, a la fisión gemelar, es decir, a producir artificialmente gemelos. Pues bien, hay quienes sostienen, y gente que trabaja en la investigación de esto, se lo puede encontrar, por ejemplo, en el libro de Vance Packard,
sociólogo norteamericano, sobre la manipulación del hombre, hay quienes proponen que la fisión gemelar podría tener una serie de utilidades. Por ejemplo, se produce un gemelo artificial por fisión, y entonces a ese gemelo se lo hace crecer hasta cierta edad y después se lo mantiene congelado. ¿Cuál es la ventaja que eso tendría? Si uno llega a necesitar, por ejemplo, un trasplante de órganos de ese gemelo congelado, uno podría extraer el riñón para recibir el injerto sin que se diera el problema del rechazo. Porque entre gemelos, evidentemente, el problema del rechazo no se da. Es decir, pongámoslo en lenguaje vulgar. Para fabricar artificialmente un hermano mellizo para tener a mi hermano mellizo en la heladera por si llego a necesitar sacarle dinero del riñón o el corazón. Pero lo tremendo es cuando estas cosas uno las encuentra en gente que son investigadores. Hicimos referencia también a las quimeras o a los intentos de superar las barreras interespeciales. Es cierto, como decía el doctor ayer, que es algo a lo cual todavía no se ha llegado. Sin embargo, hay gente que trabaja en eso. A manera de ejemplo, tengo por aquí una revista española, profesor, la creación de unos hombres para trabajos pesados alarma a los científicos, con declaraciones de un tal Brunetto Chiarelli, antropólogo de la Universidad de Florencia en Roma. Dice, ciertamente esto no es posible por ahora. El espermatozoide de una especie no está en condiciones de penetrar el óvulo de otra especie. Pero, sin embargo, la barrera es superable. Lo es gracias a técnicas particulares de laboratorio que hacen penetrable el óvulo de una especie por parte de los espermatozoides de otra especie. Por ejemplo, en 1984 el doctor Curillano del Yale Clemente Center de Estados Unidos consiguió obtener la fecundación entre monos de diversas especies de chimpancés e incluso entre macacos y ratones. Por tanto, se puede afirmar que en teoría la fecundación de un óvulo de chimpancé por parte de un espermatozoide humano es técnicamente posible, aunque en la práctica hasta hoy este experimento no haya superado la fase embrionaria. ¿Para qué? Para trabajos pesados. No les voy a leer el texto, pero el señor Flexner pone la fabricación de humanoides se podría obtener, dice, claro, hay inconvenientes. Podría ser que una mujer tuviera ciertos prejuicios en copular con un mono de especies superiores, pero eso es obviable porque se podría solucionar mediante la inseminación artificial. Pero ¿qué ventaja tendría, digamos, la fabricación de esos humanoides, de ese cruce de mono y hombre? Bueno, podrían ser utilizados para distintos trabajos pesados, trabajos inferiores. Pongámonos contentos el ejemplo que ponen, ¿no es cierto? Gente del sur mendocino. Dice, por ejemplo, para la recolección de fruta. El concepto que nos tiene. Después de ahí se podría decir que verdaderamente si eso llegara algún día a ser posible, se podría decir que la reina de la vendimia tiene que ser la chica más mona. En el sentido pleno de la palabra. Si quisiera seguir explicando, el documento de la Iglesia dice que se ponen en el lugar de Dios. Y se ponen en el lugar de Dios porque creen que pueden hacer las cosas mejor que Dios. Flexner menciona por ahí algunas opiniones que, hablando de la conveniencia del útero artificial o del útero de vidrio, como lo llama él, dice que el útero es un lugar oscuro y peligroso. Es decir, está mal hecho. Nosotros lo podemos hacer mejor que la naturaleza, mejor que Dios. Packard cita la proposición de un médico norteamericano, prevención de enfermedades, partiendo de lo que decíamos antes, el análisis prenatal para prevenir, por ejemplo, el síndrome de Down o para eliminar a los que tienen determinadas complicaciones sanguíneas que luego pueden transmitirse hereditariamente. Siguiendo por ese camino, dice, claro, hay una proporción bastante grande entre las mujeres que mueren o que tienen
problemas de salud por cáncer en la mama. Entonces lo mejor sería extirparlas de chicas y total se puede alimentar al chico también con leche de vaca, con leche artificial. Lester llega a decir en algún momento: el embarazo es una enfermedad venérea. Es decir, nos encontramos en la inversión total del orden natural, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha creado. Nos encontramos con el hombre soberbio que, creyendo que sus capacidades técnicas, que sus capacidades científicas están por encima de cualquier consideración humana o divina o moral, ellos creen que pueden hacer el mundo mejor que Dios. ¿Y qué es lo que les sale? Aquí podríamos utilizar la palabra también sin caer en tremendismo ni exageraciones. Les sale la caricatura. Cuando el hombre quiere construir al margen de Dios y contra Dios un paraíso en la tierra, lo que construye es un infierno. Y si hay una característica del diablo, es aquella que le daban en la Edad Media. El diablo es el mono de Dios. Así como el hombre imita o trata de imitar al hombre y le sale ridículo, el diablo, que no es otro Dios, no tenemos la concepción maniquea de que hay un Dios del bien y un Dios del mal. El diablo es criatura, creado por Dios bueno y caído por su propia culpa. Entonces no está en el lugar del Creador, hace el ridículo porque es la criatura que se subleva contra el Creador, que quiere sublevarse contra el Creador. Pero el diablo es el mono, el que trata de imitar a Dios. Y entonces cuando se llega a estos extremos, ciertamente aquí hay algo de Dios. Es la caricatura, es el querer hacer el mundo mejor de lo que Dios lo hizo, no respetando el orden de la naturaleza y aprovechando incluso la investigación científica todo aquello que Dios ha puesto en la inteligencia del hombre y en el curso natural de las cosas, sino queriendo no solamente alterarlo, sino violarlo hasta el punto de invertir. Por eso digo que es profundamente profético cuando la Iglesia, contra la corriente, la moda y contra la opinión, nos dice: no, aquí hay un límite y este límite no se puede pasar. Y al decirlo la Iglesia nos está mostrando lo que en la naturaleza misma tiene que ser respetado. Sí. Padre, quisiera hacer dos apoyos. Primero, lo que usted dice sobre el útero, y no tuvo que decir el autor, que esta frase, es lo que más peligro. Lo tres Lester, puedo buscar la cita, pero Pero en Chicago, en la ciudad de Chicago, el lugar más peligroso que existe es el útero de la madre, porque la mayor frecuencia de asesinatos se cometen por aborto, mucho más que por herida de agua blanca, o por bala, o por cáncer, o por enfermedad cardiovascular, sino es el aborto. Primero. Segundo, estuve con el doctor Quiñón, que es profesor de cirugía infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires, hasta las 4 de la tarde hoy, y es uno de los especialistas de cirugía intraútero que existe en la Argentina. Y esto es importante, me parece. Yo, cuando le conté el valor, seguramente desde un punto de vista científico, no moral ni católico, de la cirugía intraútero, él me dijo que hay una sola indicación para la cirugía intraútero, es una muy bien determinada malformación urinaria. O sea, que cuando viene a hablar de cirugía intraútero, todos los trabajadores que tenemos alrededor y todas las revistas, todo lo que sea, es experimentación genética. Porque científicamente lo único que está comprobado es que hay una sola patología que puede ser factible de hacer una cirugía intraútero de la mano. Y tercero, y con el comentario, es que en Francia el Comité de Ética Científica, que no tiene mucho católico, pero más bien masón, de la Revolución Francesa, prohibió las investigaciones genéticas durante 3 años, porque está comentado sobre los monos intraembrionarios, o sea, intraespecies, ha llegado a un punto que ya logran hacer quimeras, y están haciendo quimeras. Yo tengo una foto, lamentablemente la quería traer y la puedo conectar, no pude. Yo tengo la foto de una quimera entre cabra y oveja. A eso han llegado a hacerlo, entre especies, crear un
mayoría de las investigaciones que necesitan los necesarios. Y esto es puramente científico, o sea, no tiene nada ni de católico, ni de moral, ni de teología moral. Es para que reflexionemos un poco. Más nosotros somos católicos. O sea que esto todo está científicamente se está confirmando la posición que mantiene la Iglesia con mucho más sabiduría que todos estos científicos de valor. ¿Qué se puede hacer cuando, siendo la postura de la Iglesia tan clara respecto a estos temas, tenemos que hacer frente a que, por ejemplo, ante los libros de catequesis sería exactamente todo lo contrario? Bueno, digamos, lo que es el magisterio de la Iglesia no es la opinión de un teólogo privado, ni menos de alguien que no es teólogo y que ha hecho un libro de catequesis. O sea, la opinión de la Iglesia es la opinión del magisterio. O sea, a través del organismo encargado, como es en este caso la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero la congregación no publica un documento sin la firma del Papa. Hay cosas que pueden ser discutibles, que pueden ser opinables. Dentro, digamos, de la doctrina católica hay muchas cosas en las cuales cabe el pluralismo legítimo. Para cuando en un catecismo o en cualquier publicación existe aquello que va en contra de la doctrina de la Iglesia y se presenta con etiqueta católica, eso hay que denunciarlo, eso es una estafa. Si tiene etiqueta católica pero no es católico, hay que denunciarlo. Cuando se trata de aquello que no es opinable, digamos, desde el punto de vista de la fe o de la moral. De hecho, en la última reunión de la Conferencia Episcopal salió el tema de uno de los catecismos que fue prohibido de la arquidiócesis de Buenos Aires por el cardenal en otras diócesis y retirado de circulación por el inspector de los salesianos, donde había varias de estas cosas en el terreno moral, en el terreno político, en el terreno religioso.